¿Estamos? El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. La Copa de Primera. Juegan Resistencia y Trinidense por la fecha 14 aquí en el Arsenio Rico. Mendoza que levanta para que vaya Álvarez. Juega el 10. Acomoda de cabeza. Se viene Fernández. Buscaba la maniobra. Este chiquito le va a pegar al arco. Ruando Santos. Apareció la primera llegada con peligro. Chiquito Jiménez y el remate. Sí, porque es lo que se evalúa, digo. La falta cometió, pero no fue agresivo. Aguántame que se viene Milton. Dejó uno en el camino. Saca el remate de zurda. ¡Golazo! ¡Gol! Milton. ¡Gol! De Resistencia. Esta cancha le viene bien. Se venía insinuando hace un par de minutos. Ahora buena construcción de la jugada. Zafó de la marca de uno y tenía el arco entre ceja y ceja. Juega el hombre de Libertad entregando para Colman. Churrito que se adelanta. Maniobra el 10. El pase en cortada para que vaya Ruiz Díaz. Atención, define. Desvía con lo justo Zamudio. Se queja el portero. Porque, y sí, algo de razón tiene también. Vera que lo encimaba. Atención, Mendoza con el envío de zurda, levanta el centro, quería Álvarez, hay una peinada, cabezazo. Magistral, majestuoso, memorable lo que acaba de hacer Ruando Santos, negándole el gol a Juan Vera. Atención porque hay jugada rápida, el centro que va del Beto, al segundo palo, cabezazo. ¡Gol! Chiquito. Deportivo Trinidense, jugada rápida, Maná tocó para que el Beto de la Cruz ponga un centro preciso y apareció redimiéndose de la anterior. Milton que va, Zamudio y un rebote, la quiere Ruiz Díaz, peligro que sigue, juega Quiñones, levanta esa pelota. Álvarez que la saca de zurda y esa pelota que se va, se fue. Están jugando Resistencia y Trinidense. Por ahora, igualdad aquí. Cuidado. Porque a ver, Milton Maciel, que ya tenía tarjeta amarilla, comete una falta, segunda tarjeta y a segundos nada más de que arrancó el segundo periodo. Resistencia se queda con 10. Expulsado Milton. La pide Maná, recibe el 11, no la puede controlar. Al paso iba Ronaldo y este es Maná, toca en cortos para Chiquito y un pase excepcional para Maná, le va a pegar al arco, hay un rebote, sigue Maná. Penal para Trinidense, señoras y señores. Cuando Maná quería acelerar, le metieron la pierna, no lo dejaron definir. Todos estaban esperando que esa pelota traspase la raya de gol. Perfilado el 11. Le va a pegar Maná al arco. Palo y adentro. ¡Gol! Maná. ¡Gol! Deportivo Trinidense. Aparece Nicolás Maná como caído del cielo para dar vuelta al compromiso. De Moreira, de ponerlo a Colman. Ojo que pica la pelota y la tiene Álvarez. Encara rumbo al arco, le va a pegar. Zafó de la marca de Ruán, le pega. ¡Gol! Ney. ¡Gol! Deportivo Trinidense, que en un lapso de 4 minutos aparece para dar vuelta a la historia. Álvarez, aprovechando su habilidad, su regate y su velocidad, se deshace del arquero en un movimiento. Juega Alex Guaraní, Maná y el toque. Salcedo que juega, controla y va con Ronaldo y este chiquito Jiménez que ahora acelera, toca bien para Mendoza, fondo de cancha, el centro atrás, Ronaldo al arco, golazo. ¡Gol! Ronaldo. ¡Gol de Trinidense! Gran jugada.
jugada colectiva en ataque, que por acá, que por allá, el toque atrás para que defina de zurda Ronaldo Báez. Ayala, juego resuelto. Pelota de Argüello para que vaya Ronaldo, controla de zurda, le quiere pegar, saca el tiro. No llega su compañero en el segundo palo, era Arévalo. Y esto se va a acabar. Final del partido. Ha ganado Sportivo Trinidense frente a Resistencia. Aquí en el Arsenio Erico.